¿Cuántos están contentos en esta hermosa tarde? Y vamos a compartir un tema que Dios me ministró hace unos cuantos días. Y como tema, tú eres una amenaza para el sistema y una bendición para tu familia. Y quiero que le preste atención, porque nosotros los hijos de Dios somos una amenaza para el sistema. Y usted es una bendición para su familia. Y escúcheme por qué usted es una amenaza para el sistema. Lo que pasa es que el sistema va en contra de los valores de Dios. Cuando usted ve que los gobiernos van a favor de los valores cristianos, es con un propósito en busca de algo, pero no porque quieren que la palabra de Dios se cumpla. Amén. Uno ve cómo pasan los días, cómo el sistema, los gobiernos se han establecido tanto en la nación como también a nivel internacional. Como le decía el pastor allá abajo cuando estaban hablando, todos trabajan a una para que se cumpla la escritura. Y esto tiene que pasar. Aquí la palabra de Dios para nosotros los cristianos no es un secreto. Lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el libro de Juan, lo que va a venir en los últimos tiempos. Para nadie es un secreto. Pero quiero que en este día Dios bendiga tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 6, en su versículo 8. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, que era Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira, que no pase por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de lo nuestro es el rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y ahí lo dejamos. Desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento también la palabra nos enseña de varios líderes y de varios profetas que también eran una amenaza para el sistema. Y el sistema siempre va en contra del propósito de Dios. Pero el propósito de Dios se tiene que cumplir. En esta palabra que vamos a tratar en este momento, aquí vemos al profeta Eliseo. El profeta Eliseo era un hombre de Dios. Como todos sabemos, era un hombre que Dios le revelaba la palabra antes de que pasaran las cosas. Así hoy en día pasa con nosotros. El Espíritu Santo nos revela las cosas antes de que pasen. Y muchas veces cuando nosotros estamos casi a caer, el Espíritu Santo nos revela para que nosotros no caigamos en tentación o caigamos en el pecado. Aquí vemos a este hombre de Dios, como el Señor le revela que el rey de Asiria le quería hacer guerra al pueblo de Israel. Estaba preparando un campamento, hermano, para hacerle guerra al pueblo de Israel. Y Dios le revela a Eliseo lo que iba a pasar antes. Y dice la palabra de Dios que él le mandó un mensajero a decirle lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Pero por eso, hermano, se ganó un problema con el rey de Siria. Cuando usted porta la palabra de Dios, usted se convierte en un enemigo del sistema. Cuando usted camina conforme a la palabra de Dios, usted se convierte en un enemigo silente, un enemigo que usted no sabe que quizá quien está al lado suyo se puede levantar simplemente por los valores que usted mantiene. ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo los gobiernos no van a favor de los valores de Dios. No van a favor de los valores de la ciudadanía. No van a favor de eso. ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo la palabra te dice y nos enseña, por ejemplo, hace unos cuantos días atrás o unos meses atrás estaban hablando de la igualdad de género. Que eso fue una ola terrible aquí, la igualdad de género. Pero hubieron varias iglesias que se levantaron en contra de esos valores. Ahora bien, un político o un gobernador que no tenga los principios de la palabra de Dios y lo guarde, no vaya a favor del pueblo, vaya a favor de la ley. Porque si no, el gobierno lo va a desamparar. ¿Entiende? Entonces un hombre de Dios que porta la palabra de Dios y que camina conforme a la palabra de Dios no se va a vender. No va a vender mensaje. No va a vender su principio. No va a vender el temor que le tiene a Dios. Y ¿sabe qué pasa? Cuando en su trabajo usted no es igual que los demás. Que la gente se levantan. La gente se levanta en contra suya. Y usted no se buscó ese problema.
usted no, quizás ni siquiera habla de la otra gente, pero a usted guardar la palabra de Dios, eso le enseña a usted que no debe chismear, que no debe de buscar problemas, que no debe de criticar, que no debe de venderse. Entonces a usted mantenerse con esos principios, hasta los mismos compañeros se le levantan. Hasta los mismos compañeros en su trabajo se van a levantar, porque va a decir, ¿cómo ese hombre no enamora a todas las mujeres que le gustan por el frente? O ese es más serio, o ese cree más serio de todito. Imagínese usted, usted se convierte en una amenaza para el sistema. Y aquí le voy a citar varios líderes que se convirtieron en una amenaza para el sistema, incluyendo a Jesucristo. Se convirtió en una amenaza porque era una amenaza en contra del sistema religioso de los fariseos y los escribas. De tal manera que lo llevaron a la cruz, aunque era el propósito de Dios. Por si leemos en Mateo, en Juan, en la primera carta, uno se da cuenta de cómo el pueblo se levantaba en contra de Jesucristo. Pero también, aparte de Jesús, también Pablo, un hombre que guardaba la palabra de Dios, también se levantaron en contra, porque todo hombre o toda mujer que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sin importar los títulos, sin importar los reconocimientos, se te van a levantar. Te tengo una noticia: si tú caminas conforme a la palabra de Dios, se te van a levantar en contra tuya. Y si tú no quieres que se levante en contra tuya, pues no camines conforme a la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Entonces, cuando usted camina conforme a la palabra de Dios o lucha, porque tenemos lucha con nuestro propio yo. No es fácil caminar conforme a la palabra de Dios. Es más fácil predicarlo que caminar conforme a ella. Es más fácil decirle a una gente que camine conforme a la palabra de Dios que uno caminar conforme a ella. Pero sí te digo algo: cuando tú dispones tu corazón y luchas con tu propio yo a caminar conforme a la palabra de Dios, tú cuentas con el respaldo del Padre. Tú cuentas con el respaldo del Espíritu Santo. Tú cuentas con la cobertura de Dios. Y un hombre y una mujer que camina conforme a la cobertura de Dios, usted no está solo ni anda solo. Usted no anda solo ni está solo. Porque cuando usted camina conforme a la palabra de Dios, la presencia del Dios viviente anda con usted. Y lo mejor es andar con la presencia de Dios que andar solo. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Moisés citó esto. Cuando Moisés le dijo al Padre: si tu presencia no va conmigo, a lo mejor no me muevo de este lugar, parafaseando el versículo. Moisés sabía lo que era la presencia de Dios. Moisés sabía lo que era vivir y escuchar la voz de Dios. Pero también David sabía, hermano. Porque cuando usted camina conforme y cuando usted anda con la presencia de Dios, aunque usted siente que no lo llaman, o aunque usted siente que no lo buscan, o aunque usted sienta temor, el mismo Señor se encarga de fortalecerlo en los momentos que usted lo necesita. Amén. Denle un aplauso al Señor para que se vayan soltando. Vamos a buscar ahora en Mateo capítulo 14, en su versículo 1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodía, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Amén. Aquí vemos un caso de un hombre de Dios por el simple hecho de no estar de acuerdo a favor del pecado que tenía Herodes, que vivía con la esposa de un hermano de él. Aquí había un hombre de Dios que reprendía la actitud de Herodes. Y Herodes lo sabía. Pero como no iba a favor de lo que él quería, como no iba a favor del sistema, mejor prefirió y de irse en contra de el profeta Juan Bautista. De irse en contra de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros mantenemos nuestro principio, cuando uno se mantiene seguro y derecho en lo que uno cree y en lo que uno sabe, uno no vaya a favor del pecado. Es como que un amigo o un hermano de la iglesia te cuente algo que va a hacer, usted no le va a dar un mal consejo. Si está conforme a la palabra, usted le va a dar un consejo conforme a la palabra, aunque se levante en contra suya. Eso pasó con Juan.
Juan le dijo a él que no era lícito que él viviera con la mujer de su hermano. Y eso no le cayó en gracia a Herodes. Pero Herodes no lo había aprendido a Juan porque le temía al pueblo. Como le temía al pueblo, él no le había puesto la mano a Juan. Pero no era que le temía al pueblo, era que el propósito de Dios todavía no era el tiempo de que le pusiera la mano a Juan. Porque cuando Dios está contigo, Dios mismo se encarga de protegerte. Como decía la canción, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque eso nos enseña la palabra de Dios, que cuando estamos con el Señor, yo leía en el Nuevo Testamento, como la palabra de Dios aquí nos enseña, que nosotros tenemos que tener fe y mantener la fe, porque el Evangelio se vive en fe, hermano. De que usted conoce al Señor y va creciendo en el Evangelio, el mismo Señor se encarga de que usted viva en fe. De que no ponga su confianza en su trabajo, que no ponga su confianza en su esposa o esposo, que no ponga su confianza ni siquiera en el dinero que usted tiene guardado en el banco, sino que usted ponga su confianza en Dios. Y eso es lo duro, hermano. Y eso le molesta al mundo, hermano. Porque la palabra nos enseña aquí que cuando uno confía en el Señor, uno deja de creer en lo lógico y empieza a creer en lo ilógico. Porque Dios, hermano, no es lógico. A Dios nadie lo entiende. Hoy tú puedes venir de una manera y a Dios se le place de moverlo de un lugar a otro y usar instrumentos que a veces usted ni se imagina. Dios puede usar al que usted menos piensa para bendecirle. Al que usted quizás ni siquiera quiere que lo bendiga, Dios lo puede usar para bendecirlo. Hoy entiendo, aquí la palabra de Dios dice, y lo vamos a leer ahora en el nombre de Jesús, en Lucas capítulo 6, en su versículo 27, el amor hacia los enemigos, y dice: pero a vosotros, lo que oís, os digo, ama a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendice a los que os maldice y ora por los que os calumnia. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén. Ahora bien, el mundo no te enseña a ti que ama a tus enemigos. El mundo no te va a enseñar a ti, ni el sistema te va a enseñar a ti que ama a los enemigos. Te va a enseñar ojo por ojo y diente por diente. Porque es más fácil usted vengarse de una gente que usted quedarse callado con ese dolor. Pero sin embargo la palabra de Dios dice: ama a tus enemigos. Porque también a tus enemigos Dios lo usa para bendecirte. Y para Dios glorificarse. El mundo no te va a enseñar eso. Y es difícil cuando usted está en un lugar y usted mismo le muestra a ellos con testimonio que usted ama a su enemigo. O usted ama, porque quizá usted no es su enemigo, pero es su enemigo. Y en la misma palabra de Dios te enseña aquí que tú tienes que amar a tus enemigos. Por eso yo decía que la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que este evangelio va a llegar por testimonio. Y hay varias versiones. En la 1909 de la Reina Valera habla que el evangelio iba a llegar por testimonio. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no hay mayor prédica que el testimonio de uno. Como usted se comporte y como usted hable. Más que usted hablarle de la palabra del Señor, que tiene que hablar de la palabra de Dios, tu testimonio va a bendecir a otro. Tu forma de comportarte va a traer gente al evangelio. Tu forma como tú te comportas con tu familia van a traer a esa persona al evangelio. Ellos van a decir que quieren lo que tú tienes. Pero si tu forma de comportarte no es bien delante de tu familia, delante de tu esposa o esposo, ellos no van a querer lo que tú tienes. Hay gente que a veces se mata mucho tiempo orando por el esposo o por la esposa, pero no le dan un testimonio, hermano. Ellos no ven el testimonio de Dios en ti. Ellos escuchan la palabra de Dios. Ellos saben que la palabra de Dios tiene poder. Pero dicen, si la palabra de Dios no lo ha cambiado a él, no me va a cambiar a mí tampoco. ¿Sabe por qué? Porque si la palabra de Dios no ha producido un testimonio en ti, ¿cómo va a llegar a otra persona a través de ti? ¿Cómo? Si tú no representas a Dios con un testimonio, a veces en el evangelio carecemos mucho de poner por obra la palabra de Dios. A veces estamos más llenos de palabras y estamos más llenos de versículos de la Biblia, pero poco lo aplicamos. A veces le predicamos mucho con palabras a la gente, pero nuestra forma, sea que cuando una gente se apee del púlpito, sea que cante o sea que predique,
pero la forma como se desenvuelve delante de los hermanos no es buena. Mejor pon más por obra la palabra de Dios en la forma de tu caminar, la forma de tu trabajo, donde nadie te ve. Y te lo digo por testimonio propio. A veces nosotros hacemos cosas que no están bien delante de Dios. Y nos lleva a que nos apartemos de Dios. O nos lleva a veces circunstancias, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero tampoco es correcto que nos estemos justificando con la palabra. Si fallamos, fallamos. Dios te levanta más rápido si tú te humillas delante de Dios cuando tú le fallas, que tú te justifiques. Porque cuando uno se justifica, lo que hace es que pone obstáculos para dejarse más de Dios. Pues es como decir una mentira tras otra mentira. Pero si tú le fallaste a Dios, si tú vas delante de Dios y le dices al Señor que le fallaste y le dijiste el pecado, es mucho mejor que la justificación. A nosotros nos conviene servirle a Dios. Como yo siempre digo, Dios no deja de ser Dios porque usted y yo no le sirvamos a Dios. Dios sigue siendo Dios. Aunque usted no venga a la iglesia, Dios sigue siendo Dios. Aquí el que necesita de Dios es usted y yo. ¿Cuántos se lo pueden dar al Señor? Aquí nosotros somos los que necesitamos de Dios. La palabra de Dios misma, en el crecimiento del Evangelio, nos va enseñando que nosotros disfrutemos del Evangelio. Que nosotros disfrutemos de la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios nos enseña a tener una relación personal con Dios. No es una religión que te enseña un paradigma que quizás tú encuentres, que tenga que vivir amargado dentro del Evangelio. Y a veces pasa eso, que hay gente que llevan una religión y viven amargados dentro del Evangelio. No sonríen, no relajan, todo es pecado, pero viven en pecado también. Así como profesan que todo es pecado, también viven en el pecado o bajo la esclavitud del pecado. El Evangelio, el mismo Espíritu Santo nos enseña a disfrutar el Evangelio conforme a su palabra. Así como dijo Pablo en su palabra, todo me es lícito, pero más todo no me conviene. Todo a nosotros los cristianos no es lícito, pero no todo nos conviene. Hay cosas que un cristiano no puede hacerla, así como decía el pastor hace muchos años, que yo me acuerdo de esa palabra que el pastor decía, que a veces hay cosas que uno no la hace, no porque sea pecado, sino porque el hermano que está al lado tuyo quizás es débil y puede ser que caiga por eso. Hay gente que te predica conforme a su situación, no conforme a la palabra. Y esto no se ajusta conforme a tu situación. La palabra de Dios te instruye, te corrige y te redarguye, pero te edifica y te levanta. Amén. Vamos a leer Mateo 23, versículo 23. Aquí le habla el mismo Jesucristo a los fariseos y a los escribas. Y le dice Jesús a los escribas y a los fariseos, en el nombre de Jesús: al de vosotros, escriba y fariseo, hipócrita, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. Amén. Aquí el mismo Jesucristo se enfrenta contra los fariseos y los escribas. Los fariseos eran aquellos que le enseñaban la ley al pueblo, pero ellos no la aplicaban. Por eso Jesús les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay personas que te van a enseñar la palabra de Dios, pero su testimonio hablan lo contrario. Y no es malo que tú hagas lo que ellos te dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Amén. Hay gente que dice que no tome, pero ellos toman. Es como una gente que se aparta del Evangelio y tú le vas a predicar y te quiere citar varios versículos de la Biblia y pelean contigo. Y hasta te dicen que son más cristianos, pero ellos no están dando el testimonio. Porque cuando uno se aparta, alguien se ha apartado y ha regresado, a veces el mismo enemigo te pone esa pared de temor para no regresar a tu casa como hijo pródigo. El mismo enemigo se encarga de preparar la mente, porque créeme que en la misma mente dice la palabra de Dios que se suceden los homicidios, porque todo se procesa de corazón a la mente. Todo lo que uno ve hoy en día, alguien lo pensó primero antes de hacerlo. Ese vehículo, esa computadora, o llegó al corazón y se fue a la mente y se puso por obra. En la misma mente se trabajan todos los pensamientos. Por eso el mismo Espíritu Santo se encarga de trabajar con nosotros de adentro para afuera. Porque el trabajo es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Porque el mismo Dios Todopoderoso le dijo a Samuel
Nosotros mirábamos la apariencia, mas Dios miraba el corazón. Dios mira tu corazón. Quizá hoy tú estás ahí sentado y tú no sabes dónde Dios te quiera llevar. A veces uno se siente mal cuando nos corrigen o cuando el mismo Señor nos permite pasar por procesos. Los procesos son buenos, nadie lo quiere. Yo no le pido a Dios proceso. Pero a veces los procesos son aquellos que nos llevan al plan perfecto de Dios. Porque los mismos procesos, cuando uno pasa procesos, el mismo Señor nos va edificando, nos va hablando, nos va ministrando. Y en medio de los procesos, tú mañana vas a ser un ejemplo de bendición para la persona que esté pasando por ese mismo proceso. Los procesos te hacen más fuerte. Porque los mismos procesos te ayudan a crecer más en Dios. Es como que tú vayas escalando una montaña. El principio va a ser difícil, pero cuando tú llegas al final, tú vas a ver la victoria de lo que tú lograste. Y cuando tú mires abajo, vas a ver todo lo que tú pasaste. El plan de Dios es perfecto. Hoy tú estás sentado ahí, pero no sabes cuál es el plan de Dios para ti. Tú no sabes qué Dios quiere hacer contigo. Si tú estás pasando un proceso, pídele a Dios fortaleza y que te ayude a pasar lo probado. Porque no hay prueba que Dios permite que nosotros pasemos sin que Él esté en el asunto. Siempre y cuando sea Dios que nos permita pasar por eso, porque a veces nosotros nos entramos en cosas que Dios no nos manda. A veces tomamos decisiones, por eso es que tenemos mucha cuenta con eso. El mismo enemigo, la misma palabra lo dice, que anda como león rugiente, porque siempre el enemigo se encarga de traernos propuestas que nos parecen a nosotros jugosas y refrescantes. Propuestas, porque eso es lo que hace el enemigo. Él se encarga de traer propuestas que a ti te gustan o que te gustaban en un pasado. El enemigo no te va a traer propuestas que a ti no te gustan. Él no te va a traer una propuesta que a ti no te agrade, porque tú no la vas a aceptar. Por eso es importante que todo lo que tú vayas a hacer lo lleve al altar y lo lleve a la presencia de Dios, para que Dios te dé la sabiduría de manejar esa situación o esa propuesta que tú vas a adquirir o vas a coger. Porque esos son los planes del enemigo. Buscar la forma, hermano, de ciegarnos de tal manera que nos apartemos de la palabra de Dios. Esos son los planes del enemigo. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, pero en la presencia de Dios. Por eso yo le insisto siempre, a veces hablo con mi esposa y siempre le digo que uno tiene que mantenerse leyendo la palabra diario. Que por lo menos de diario usted se lea 1, 2, 3 y 4 versículos de la Biblia. Y que se mantenga ahí leyendo la palabra. Porque cuando uno se descuida de la palabra, fácilmente se descuida del evangelio. Y cuando uno empieza, eso empieza al paso. Hoy no leí la Biblia, no oré. Y llega una manera, mira lo que es la cobertura de Dios. Mientras uno está en la cobertura de Dios, usted puede poner un paso en falso y todavía todo está bien. Usted pecó dentro de la cobertura de Dios y todavía todo está bien. Pero cuando esa cobertura de Dios se aparta, ahí es que viene el problema, varón. Ahí es que viene el problema cuando uno se aparta de la cobertura de Dios. Bajo la sombra del Omnipotente, todo está bien. Pero fuera de la sombra del Omnipotente, ahí es que está el problema. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y vamos a leer otra palabra en Primera de Reyes 19:1-3. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Amén. Elías era un profeta de Dios, ungido por el poder de Dios, y también había visto la manifestación del poder de Dios. Elías conocía a Dios. Elías había vivido muchísima experiencia, incluso en esta palabra. Por eso como tema te decía, nosotros somos una amenaza para el sistema, porque nosotros vamos siempre en contra de lo que dice el sistema, por los valores de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en este versículo de la Biblia, que acá, que era el esposo de Betsabé, dice que le fue a dar la información o el mensaje de lo que Dios había hecho a través de Elías, cómo Dios había matado a todos los profetas idólatras.
Por esta mujer se levanta y se empantalona, le manda un mensajero a Elías diciéndole que la cabeza de él se le iba a cortar, hermano, parafaseando el versículo. Mira cómo el enemigo hace. Cuando usted se mantiene firme en la palabra de Dios, el enemigo te va a mandar amenaza. El enemigo va a, si es posible aún, va a levantar falso testimonio en contra tuya. Va a levantar, si es posible aún, falso testimonio. A veces, uno se pone a pensar, en la palabra de Dios nos enseña, un cristiano puede estar en la política, un cristiano puede ser político. Porque aquí leemos, David era el rey. David en esta época había sido el presidente, ¿no es verdad? David había sido un presidente en esta época. Usted puede estar en la política. Usted lo que no se puede manchar. Usted lo que no se puede contaminar. Usted lo que tiene que mantenerse firme en la palabra de Dios. Porque si Dios lo manda a usted estar en la política, pues involúcrese. Porque si Dios quiere, alguien tiene que levantarse con una propuesta o alguien tiene que llegar a ese político. Hay cantantes que Dios ha levantado para donde usted y yo no podemos llegar, ese cantante llegue. Hay gente que nosotros no le podemos llegar. Hay cantantes, hay políticos, hay gobernadores que quizás nosotros no tenemos la relación o no estamos en ese nivel que Dios ha permitido que otros líderes se levanten, que son cristianos, y estén en ese lugar. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que José de Arimatea, él pertenecía a los fariseos. Él estaba ahí, pero le temía la palabra de Dios. Él conocía a Jesús y temía. Hay gente y líderes que Dios va a levantar y que lo va a posicionar en esos lugares. Y que nosotros como cristianos no criticarlos, sino orar por ellos. Y cubrirlo con la sangre de Cristo. Porque ese líder puede llevarle un mensaje de salvación. Y mira que va el problema del mensaje de salvación. Que cuando usted le habla a alguien que no conocía de Dios, ya usted lo está condenando. Porque ya esa gente no tiene excusa delante de Dios que no le predicaron. Cuando usted le habla de Dios a alguien que no ha escuchado de Dios, automáticamente, ¿qué excusa va a tener ese delante de Dios? Nadie me predicó. El Señor le va a abrir la página. Por eso hay líderes que Dios está levantando en todos los lugares, como nunca antes. Dice la palabra de Dios que cuando abundara el pecado iba a sobreabundar la gracia. El pecado ha abundado de una manera terrible en estos últimos tiempos, de una manera, como una acechanza, de una manera silenciosa, incluso hasta en las mismas congregaciones se han metido el pecado de una manera terrible, que uno ni cuenta se da. Pero así mismo está sobreabundando la gracia. Antes no se veía la iglesia quizás con tantos jóvenes congregándose. E incluso cuando a mí me predicaron hace muchísimos años, cuando yo recibí al Señor, era un bien jovencito. Hermano, eso fue un dolor cuando yo supe que ya era cristiano sin serlo. Porque me dijeron, si tú recibiste al Señor, ya tú eres cristiano. Eso fue un dolor. Una señora que me predicó en mi casa, de una iglesia que quedaba detrás. Yo era un muchachito. Porque decían que el evangelio era para los viejos nada más. Oiga, qué terrible, hermano, estaba el sistema. Que el evangelio, el plan de salvación nada más podía llegar a la gente adulta, a los jóvenes que se pidieran. Que había que vivir la juventud. En el evangelio usted puede vivir y gozar la juventud también. Y la va a gozar más sano, más limpio, más brilloso, más bendecido, más alegre, más gozoso. Porque la palabra de Dios, el evangelio es gozo, es alegría. Porque alegría no es lo que te están brindando ahora mismo el sistema. El sistema está preparado para dañar la mente de la nueva generación. Porque hay una generación que se está levantando, que le va a decir al diablo que no en el nombre de Jesús. Que se va a mantener firme en la palabra de Dios. Pero el enemigo se ha encargado. Ahorita esa canción que Dios me regaló para que la fama, es porque hoy en día se ha levantado una ola de la música urbana tan terrible que está contaminando a la juventud de una manera terrible. Yo escuchaba donde yo trabajo, pone música secular, porque yo trabajo en una bebería en Estados Unidos, y ahí, la bebería no es mía, yo trabajo ahí, pago una silla, y ellos ponen música de todo tipo. Y había una canción que pusieron de un artista secular dominicano, urbano, que le daba un consejo en una de sus canciones al hijo de él. Pero en el mismo álbum le decía, en el mismo álbum de su disco, había una canción que decía que si no se hacía millonario un año se daba un tiro. Oiga, le da un consejo al hijo de él en una de sus canciones. Y en el mismo álbum le dice que si no se hace millonario un año se da un tiro. ¿Qué va a hacer esta juventud que no tiene quizá un concepto bien claro cuando le dice que si no se hace millonario se da un tiro? Porque está incitando a la juventud que si tú no te haces millonario rápido, que te suicides. El sistema está preparado, hermana.
hermano, para no ir a favor a la palabra de Dios. Hoy en día, usted ve una serie, sea en Netflix, o sea que usted ve un programa de televisión, le ponen una pareja de hombre y mujer, pero en la misma serie le ponen una pareja de hombre y hombre, o mujer y mujer. Y quien no tiene su identidad bien clara, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a hacer? Esos jóvenes que quizás ven esos programas, que a veces usted quiere prohibirle a los hijos que no vean ciertos programas, pero a veces hasta en la misma escuela se lo enseña si usted se cuenta. Y si usted no se mantiene firme a luchar en contra de lo que está en el sistema y de enseñarle a sus hijos los valores de la palabra de Dios, ¿cómo esos hijos van a saber manejar eso? Si hoy en día el mismo sistema se ha encargado de enseñarnos a nosotros que nada es nada, que todo es igual. Oye, es tan terrible los suicidios mundial que ya la gente no se sorprende cuando alguien se suicida. Porque el mismo sistema, hermano, se ha encargado de preparar a la gente de que todo no es nada. Que nada es nada. Por ejemplo, yo allá donde vivo, gloria a Dios que todavía aquí en Santo Domingo, todavía hay personas con muchos valores. Pero en el estado que yo vivo, da mucha pena que uno ve en los bloques, en la esquina, jóvenes ya tan jovencitos, fumando vicio, hermano, fumando marihuana, usted lo ve en la calle como nada. Jovencito. Y da mucha pena. Pero hoy en día se han encargado de decir que la marihuana es una medicina. Y es verdad que la marihuana es medicinal, pero si usted la sabe usar, el médico, eso tiene que hacerle ciertos análisis. Pero la marihuana que le venden a la gente en la calle es tan dañino, porque eso le echan químicos. Y para ser medicinal hay que hacerle varios procesos. Pero el sistema se ha encargado de decir que eso no le hace daño a nadie. Y si una gente no tiene su mente bien definida, ¿cómo va a saber manejar eso? No hay forma que lo sepa manejar. Es tan terrible que antes, yo me acuerdo, bien joven, era muy difícil que a los niños le hablaran quizás de lo que tiene que ver con la educación sexual. No le hablaban mucho de eso, pero hoy en día yo le decía a Dina que ya hay que hablarle de lo muy joven para que ellos sepan identificar su identidad. Porque en las mismas escuelas a veces lo malo enseñan. Porque si el profesor no tiene valores, ¿cómo le va a enseñar valor a un niño? Si su profesor es un sinvergüenza, ¿cómo le va a enseñar a un hijo suyo lo que es tener vergüenza? No se lo va a enseñar. No le va a dar una buena educación. El mismo sistema se ha encargado de decir que los padres tienen que educar a sus hijos en su casa. Pero el sistema anda propagando en la radio, en la bocina, música que están enseñando a los jóvenes que tirarse a la delincuencia, eso es bueno. Se está encargando de eso. Se tiene que cumplir la palabra de Dios, pero mientras tanto nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo de Dios. Tenemos que seguir haciendo el trabajo, enseñarle la palabra, aunque se levante quien se levante. Porque usted no depende del hombre ni del sistema, ni del gobierno, usted depende de Dios. Y el que depende de Dios tiene que estar confiado de que Dios te va a respaldar por encima de la escasez, por encima de la necesidad. Hay un Dios soberano que te va a respaldar. Y a ese nivel de confianza es que Dios te quiere llevar en este día. Porque cuando usted está confiado y su confianza es Dios, aunque su casa no haga nada en la nevera, usted sabe que Dios va a proveer. Usted no sabe a quién Dios va a usar para llevar la provisión a su casa, pero a alguien Dios va a usar para llevar esa provisión a su casa. Pero si Dios no desarrolla esa confianza en nosotros, no hay forma de que usted le crea a Dios en el momento de escasez. Usted nada más le va a creer a Dios en el momento de la prosperidad. Pero en el momento de la escasez usted no le va a creer a Dios. Por eso en la palabra de Dios, Dios nos enseña que tenemos que caminar por encima de lo natural. Por encima de lo ilógico. Porque es que lo de Dios no funciona como nosotros a veces queremos. Hay cosas que Dios le va a decir, por ejemplo, al pastor, ponga esta bocina de este lado. Porque a Dios se le place. Y puede ser que poner esa bocina de ese lado, a alguien Dios bendiga. A veces quizás el mismo pastor va a tomar decisiones que la gente no va a estar de acuerdo, lo que van en los ancianos, los diáconos, quizás no van a estar de acuerdo. Pero por algo Dios lo puso ahí. Y por algo Dios trajo esa palabra. Porque Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere. Esto no funciona a manera de hombre. El evangelio no funciona a manera de hombre. Porque si fuera a manera de hombre ya no hubiera nadie aquí en la congregación. Para poder mantenerlo hubiera que darle fundita. Como los políticos. Porque no funciona a manera de hombre.
El evangelio no funciona a manera de hombre, esto funciona a manera de Dios, del poder de Dios. El poder de Dios lo sana todo. El poder de Dios es que te va a restaurar. El poder de Dios es que te va a levantar. Es la mano de Dios que se te va a extender a tu favor. Y uno lo puede ver. Por eso yo me gozo a veces. Y esto se entiende muchas veces de proceso tras proceso. Uno va creciendo. Porque el mismo Señor te va pasando por proceso. Procesos que a veces nosotros no queremos. Yo no le oro a Dios por proceso. Y muchas veces cuando Dios me da la oportunidad de compartir la palabra, me viene un proceso. Más para adelante viene un proceso. Que a veces uno dice, wow, bro, me invitaron a compartir la palabra. ¿Qué viene por ahí, Señor? Porque la palabra de Dios uno la va viviendo y tiene que vivirla. Y tiene que vivirla. Porque la palabra de Dios, así como nos enseña y así como nos educa, aquí en la palabra de Dios está todo. Aquí está la educación. Dios te educa, te levanta y te enseña muchísimas cosas. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de nosotros. Es como del cielo a la tierra. Porque a veces nosotros estamos en derrota, pero en los pensamientos de Dios usted está en victoria. A veces las fuerzas se le acabaron, pero en Dios empieza esa fuerza a levantarse. La esposa de Abraham no pensaba que en ese momento ya ella podía dar a luz un hijo. Pero en los planes de Dios, ella sí podía dar el hijo. Son testimonios que Dios nos enseña en su palabra para que nosotros confiemos que a lo menospreciado cogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque esto no puede funcionar por sabiduría de hombre. Por eso la palabra de Dios no funciona por sabiduría de hombre. Porque la sabiduría de hombre es sabia, pero diabólicamente. Porque la sabiduría del hombre siempre es a su favor. Pero en la sabiduría de Dios, ama a tus enemigos. En la sabiduría de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. En la sabiduría de Dios, haz con otro lo que tú quieres que hagan contigo. Pero en la sabiduría del hombre, hagan conmigo lo que a favor mío. Como dice el pastor en la prédica siempre, como al azar, para mí. Le digo una anécdota. Esta mañana estaba llevando el vehículo a lavar y andábamos dos hijos míos. Y cuando vamos así, estoy lavando, yo estoy adelante. Son de esos lavaderos que lo lavan rápido. Y yo estoy adelante ahí en el vehículo. Y viene otro vehículo como 5 minutos después y se pone detrás de mí. ¿Qué pasa? Que cuando ya me limpian la alfombra, que uno sale así para llegar al área donde lo van a lavar, yo estoy de este lado y hay dos espacios. El que está detrás de mí, como con 5 minutos de atraso, viene y se pone detrás del vehículo que está de este lado para pasarme adelante. Mira la mala fe del hombre. Yo digo, no puede ser el diablo usándolo. Porque este hombre llegó 5 minutos después de mí. Y él lo sabe, porque él me estaba viendo adelante ahí. Y se quiere pasar adelante también. Tuve que hacerle señas. Pitearle al muchacho, mira, soy yo que voy. Sí, porque ya le veo la mala fe acelerando el vehículo y pegándosela al otro. ¿Y cómo se le entra uno adelante a ese hombre? Gracias a Dios que Dios usó el lavador y le dijo, hey, que va. Hermano, porque si uno no se defiende, el enemigo se lo roba a uno. Porque también el sistema quiere que los cristianos no se defiendan. El mismo sistema se encarga de preparar que uno se deje dar. No, porque la palabra de Dios dice que te dieron una mejilla, que ponga la otra. Lo que dice la palabra de Dios, que ponga la mejilla, es que tú no hagas lo que hicieron contigo, pero no que tú no te defiendas. Hermano, ¿y quién atacaba a David, que David no lo pasara con esa espada? Usted tiene que defenderse, hermano, porque usted no se va a dejar tampoco que le hagan daño. Usted tiene que cuidarse y alejarse de esa gente y no hacerle lo mismo. Pero no, que usted no se va a defender. Hay vecinos que le ponen al lado un musicón. Usted vive en una casa y hay gente, no, fájese orar, usted se puede orar. Si el vecino no procede, pues vaya a la justicia. ¿A qué va a proceder de una vez? Porque hay gente que abusa y se aprovecha. Usted es sabio en Dios, usted tiene la sabiduría de Dios. Jesucristo no llegó y vio cómo estaban ahí vendiendo fuera de la iglesia. ¿Y qué hizo Jesús? Fájense a orar para que quiten todo eso de ahí adelante. A orar, a romper todo. Hizo Jesús ahí. O se van. Porque el Señor nos enseña a actuar. Si usted no habla, hermano, si usted no dice, si usted no corrige, ¿cómo usted quiere que la gente camine con usted? Si usted no agarra un hijo y lo sienta y se le planta fuerte, ¿cómo usted quiere mañana que ese hijo suyo obedezca su palabra? No hay forma. El mismo Señor, siendo Dios soberano, nos pasa por proceso, porque a veces somos muy cabezudos, hermano. A veces le decimos, Señor, ayúdame, pero nos vamos por este lado. Cuando Dios viene a bendecirte, no te encuentras, no te fuiste. Tú no me oraste, que me espérame ahí.
El mismo Jesús se lo dijo cuando él fue a orar. Por lo menos velen una hora conmigo. Velen una horita. A veces oramos, pero no esperamos. Y no es malo que usted alture, pero sí que esperen Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. En esta misma palabra, dice la palabra de Dios que los mismos fariseos querían intimar a Pedro y a Juan para que no siguieran hablando del evangelio, porque cuando ellos estaban hablando del evangelio de Jesús y estaban ganando almas para Cristo, de los mismos judíos, porque ellos veían el denuedo que ellos tenían de la palabra de Dios. Pero ellos a una hicieron un plan: vamos por lo menos a meterle un susto para que ellos no hablen de la palabra de Dios. Pero Pedro le dijo: ¿qué es mejor, parafraseando el versículo, obedecer al hombre que obedecer a Dios? Cuando usted obedece al hombre, le pasa como le pasó al rey Saúl, que le tuvo temor al pueblo y por eso fue quitado de reinado. Pero cuando usted obedece a la palabra de Dios, aunque se levante, aunque lo metan preso, aunque lo hieran, Dios lo va a respaldar. Y es mejor que lo respalde Dios, sino que lo respalde las autoridades. Porque la misma autoridad que te respalda es la misma que te juzga. Pero cuando te respalda Dios, Dios te respalda y te respalda. Él mismo te cubre, y la autoridad que se levanta en contra tuya, esa misma boca Dios la puede usar para que hablen a favor de ti. El mismo que usa la boca para maldecirte es el mismo que Dios puede usar para que te bendiga. El mismo que podía estar cerrándote la puerta es el mismo instrumento que Dios puede usar para que te la abra. Pero eso pasa cuando nosotros luchamos en obedecer la palabra de Dios. Cuando luchamos con nuestro propio interior de obedecer la palabra de Dios, el mismo Señor se encarga de usar instrumentos para bendecirte. A ese nivel Dios nos quiere llevar, a ese nivel de confianza. En la misma palabra Dios dice que no debemos de afanarnos. Y hay un versículo, y hay varios versículos de la Biblia que habla del afán y de la ansiedad. Y si uno se pone a leer ese versículo de la Biblia, cuando el Señor dice: no te afanes, porque las aves yo la alimento, no te afanes. Pero no es fácil usted tener el problema y usted no afanarse. No es fácil usted tener deuda y usted no sentirse incómodo cuando usted no la puede pagar. No es fácil estar, hermano, en un proceso de escasez que ni siquiera haga para el agua y usted estar confiado. No es fácil, pero a ese nivel Dios te quiere llevar. Porque cuando tú tienes los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el Señor mismo va a venir a extender la mano para que tú no te hundas y te va a levantar como levantó a Pedro. Cuando tú tienes tu confianza en Dios, el Señor mismo te va a enseñar que donde no hay nada y hay sequía, de esa misma sequía Dios puede sacar agua para bendecirte a ti. Así como el Señor bendijo a Isaac, que el agua corría por la tierra a favor de él, así mismo Dios puede bendecirte a ti y las bendiciones te van a seguir. Dios mismo quiere llevarnos a ese nivel de confianza, pero ese nivel de confianza se desarrolla en el camino, en el crecimiento y en el proceso. No vuele el proceso, porque en ese proceso es que Dios te va a bendecir. En ese nivel de confianza es que Dios te va a bendecir. Hermano, dice la palabra de Dios que Dios mandó a ungir a David. Y cuando Dios mandó a ungir a David, David ya fue ungido como rey. Y le pusieron la corona de una vez a David.
Hermano, fue un proceso difícil que David pasó para luego ser posicionado como rey del pueblo de Israel. De tal manera, hermano, que estando delante del rey Saúl, el mismo rey Saúl se levantaba en contra de la cabeza de David. Decía que le lanzaba hasta flecha, hermano, lanza, le llegaba a lanzar. Era terrible ese proceso. Así como Dios le reveló en sueño a José. Ese sueño, por José contarlo, mire el proceso que pasó José. Terminó siendo gobernador en Egipto. Al proceso que nosotros vamos a pasar. Porque cuando Dios te da una palabra de que Dios te va a levantar, no significa que puede ser que Dios te vaya a levantar mañana y que mañana van a estar todas las bendiciones a tu favor. Porque hasta en el proceso tú te das cuenta que tú eres bendecido. En el camino tú eres bendecido. En el camino tú eres fortalecido. Si tú has recibido una palabra de Dios y tú has sentido que todavía no se ha empezado a cumplir, hoy te invito a que tengas confianza en Dios de que se va a cumplir en el nombre de Jesús. Que aunque tú no veas que nada fluye a tu favor, créele a Dios un poco más y sigue caminando en fe, que Dios lo va a cumplir. No desmaye y no dude a la palabra que Dios te dio si fue Dios que te la dio. Porque al Dios que tú le sirves es un Dios de poder, es un Dios de gloria. Y es un Dios que de la nada saca sustancia para bendecirte. Es un Dios que de la harina saca el pan para bendecirte. Y así como el Señor bendijo al pueblo de Israel en el desierto, bajando maná del cielo, bajando codornices del cielo, así ese Dios que estaba en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que está en este tiempo. Y no te ha dejado solo, sino que ahora tú tienes el Espíritu Santo que mora en ti y es el que te convence de justicia, de juicio y de pecado, para que confíe y para que crea en el Dios todo soberano y el todopoderoso. Dele el aplauso fuerte al Señor. Y le bendigo a todos en el nombre de Jesús y muchísimas gracias por escuchar la palabra de Dios a través de este servidor. Y vamos a recibir a nuestro pastor con nosotros, Exilio García, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor fuerte. Y le bendigo a todos en el nombre de Jesús.